En línea con nosotros Arístides Álvarez, que es el presidente de la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos. ¿Cómo le va, Arístides? Un gusto saludarlo y realmente gracias por atendernos estos minutos. Buen día, Daniel. Buen día para todos. ¿Cómo están? Bien, molestándolo un ratito para, por supuesto, hablar sobre un tema muy preocupante aquí en nuestra zona, a nivel provincial, nacional y por qué no internacional, como es el tema del bullying, que sabemos que usted viene trabajando mucho sobre este tema con todo su equipo a través de la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos. ¿Qué es el bullying, Arístides? Bueno, en principio no es ninguna molestia, Daniel, al contrario, gracias por llamar y ocuparse de estos temas. El bullying es el acoso, el maltrato, la discriminación hacia una persona de parte de pares. Cuando hablamos de bullying, hablamos generalmente de niños y adolescentes. Cuando se da entre adultos también sucede, pero bueno, no tiene ese término en inglés bullying. Para que se produzca bullying tiene que ser algo sostenido en el tiempo, es decir, estamos hablando de meses y de años. Conflictos en las escuelas y en los clubes, que son los ámbitos donde conviven los niños y adolescentes, siempre hay, pero se resuelven cuando intervenimos los adultos. Entonces, el bullying está hablando de una no intervención de los adultos, de no haber visto, detectado esta problemática y haber intervenido para que no se siga adelante. Cuando hablo de adultos responsables de los espacios donde conviven los chicos. Si es en la escuela, serán los docentes, los profes, los preceptores en el nivel medio. Si es en el club, serán también los profes quienes lleven adelante las disciplinas deportivas. El motivo del bullying generalmente es tomar de punto a alguien, como decíamos antes. Sí. Esto es algo que siempre existió, la burla, burlarse de alguien. Por eso el término nuestro del nombre de la asociación, que es Si Nos reímos todos. Nosotros pensamos que no hace falta burlarse de otra persona para hacer un chiste, para divertirse, para pasarla bien. Y cuando esto pasa, cuando se toma de punto a alguien cargándolo generalmente por alguna diferencia que uno encuentra en la otra persona, como el color de piel, como la forma de hablar, de vestir, la talla, si es más alto, si es más petizo, si es más flaco, si es obeso, bueno, son todos motivos que lamentablemente la sociedad utiliza para discriminar y molestar a otro, ¿no? Por esta situación de que no lo ve igual. Entonces ahí se genera esto que realmente es muy doloroso, causa mucho daño en las víctimas. Es una situación incómoda también para el resto de la gente que está viendo esto y por ahí por miedo uno no denuncia, no participa, no impide que esto suceda. Así que es algo para trabajar entre todos, no solamente entre aquellos que lo padecen o aquellos que lo ejercen, porque los que ejercen bullying también son víctimas de alguna manera, son víctimas de no saber relacionarse fundamentalmente, y generalmente son chicos o chicas que también en su seno familiar son maltratados, son discriminados, están en un lugar de violencia, en un ámbito violento, entonces esa es su forma de relacionarse violentamente. Así que es algo para trabajar en profundidad con los chicos, con las familias y con los profes, ¿no? Me acuerdo en nuestra juventud, en nuestra niñez por allí en la escuela primaria, ya existía, como decía recién usted también, esto siempre existió, pero esto en los últimos años como que se ha arraigado más en esta época de los jóvenes, que hasta incluso ha llevado lamentablemente a que personas se suiciden de esto, ¿no? Sí, el peor de los finales sí es el suicidio. Lamentablemente ha habido casos. Claro, en la época nuestra, por ahí que llorábamos un rato porque se burlaron de mí, bueno, el otro día se nos pasaba, estábamos todos juntos. Pero esto es como que se arraigó más y hoy golpea mucho más fuerte todavía, ¿no? ¿A qué se debe eso? Sí, también se potencia a través de las redes sociales, que se llama ciberbullying, que es el bullying realizado en las redes sociales que usan los chicos. Entonces el daño es mucho mayor porque esto perdura, algo que vos
subís a un sitio web o a Instagram o lo que usan los chicos, ¿no? Eso se viraliza y ya no es un curso el que te carga, ni los vecinos del barrio, ni un grupito del club. Ya son cientos y miles de personas las que se ríen de algo que subieron tuyo. Entonces el efecto es mucho peor. Lo que vos decís es cierto, que esto siempre existió y estaba naturalizado. Sí. Eso es lo que más por ahí estamos trabajando para que no se naturalice esto. Esto de poner sobrenombres que no siempre son gratos, y que nunca nos preguntamos si a la persona que le ponemos ese sobrenombre le gusta que lo llamen así. Y en un pueblo esto es muy común, sí, Daniel. Sí, seguramente ahí en Román habrá un cabezón, totalmente. Habrá un enano, habrá un petizo, habrá una gorda, habrá un negro, y nos preguntamos si a estas personas, en vez de llamarle por su nombre, Ramón, Marcelo, Liliana, le gusta que le digan cabezón, le gusta que le digan negro, le gusta que le digan enano. Entonces ahí pasa por ahí, primero plantearnos eso, ¿no? Y que esta persona sea capaz de decir, no me diga cabezón, yo tengo mi nombre. Muchas veces me han dicho que que está tan naturalizado esto de que cuando era chiquito le decían cabezón, en la escuela, en la primaria, en el secundario le siguieron diciendo cabezón, fue a trabajar y le llamaban cabezón, y entra al negocio del pueblo y le dicen cabezón. Uh-huh. Entonces esta persona que quizás se llame Juan, si le dicen Juan, no se da vuelta, y si le dicen cabezón, sí. Lo ha dicho gente, ¿no? Y totalmente naturalizado eso, y la verdad que no está bueno. O sea, ¿a quién le gusta que le digan así? Y me van a decir, a mí no me molesta. Vos te molesta porque ya lo naturalizaste de chiquito. Exacto. Y es un error. ¿Los mayores casos se los dan, se los conocen en las escuelas, o es abierto en el mundo entero de los casos de bullying, digamos, a cada rato, en cada sector, en cada sección, en cada trabajo? ¿Se nota más en las escuelas, puede ser? Claro, yo decía al principio que cuando hablamos de bullying hablamos de niños y adolescentes. Se da en las escuelas porque es el ámbito donde los chicos hasta antes de la pandemia pasaban más tiempo juntos, ¿no? Claro. También se da en un club. Y se puede dar en la cuadra, en el barrio, en el pueblo. Y en los adultos también se da en el ámbito laboral. No se llama bullying, se llama acoso laboral. Sí. Y hay personas que sufren mucho, y generalmente hemos detectado que hay un correlato entre aquel que sufrió bullying de niño, que no pudo solucionar este tema, que tiene su autoestima baja, que no sabe expresar sus sentimientos, que se queda callado, y es proclive a que en el trabajo lo sigan tomando de punto con estos temas, ¿no? Y bueno, esa es una de las formas de acoso laboral. Sin duda que la más violenta de otra es la del acoso laboral y el maltrato que puede sufrir un empleado de parte de su jefe, o a veces al revés, los jefes de parte de los subordinados o entre pares. Pero bueno, también es un tema que abordamos en la ONG. Nosotros trabajamos todo lo que es la convivencia, aprender a convivir, que no es nada fácil y que fundamentalmente requiere que miremos al otro como un par, que no miremos sus diferencias, que no miremos su imagen, que cuando vos conoces a alguien no lo mires por cómo está vestido, por cómo habla, por el color de piel, de dónde viene, o qué ideología política tiene, que también es otro tema que genera conflicto, sino que lo mires como un par, como una persona que va a tener virtudes y defectos, sin duda, como todos, nadie es perfecto, y que aprendamos a rescatar las virtudes y a tolerar las diferencias. Fundamentalmente en esto es muy importante la tolerancia y la empatía, ponerse en lugar del otro, ¿no? Esa persona que de repente tuvo una pérdida en su vida, que de repente tuvo una enfermedad y quedó con alguna secuela, entonces no reírnos de esto, sino ser empáticos, ponernos en su lugar, tratar de entenderlo, tratar de ayudarlo. Eso es básico para cualquier sociedad. Exacto. Aristides, estaba por allí dividiendo las edades, digamos, hablando de las escuelas y demás. Yo calculo que esto comenzará desde los 6 años para adelante, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los más chicos de 5 años, salita de 3, salita de 4, cuando es más frecuente por ahí que los chicos se carguen tal vez sin darse cuenta entre ellos? Uh-huh. ¿Esto entra como bullying también o no? Mira, Daniel, esto empieza en casa. Bien. Esto empieza en la familia, esto empieza por valores que la familia tiene que transmitir a los más chiquitos y que son
son 4 o 5 valores, no mucho más, pero que le van a marcar la personalidad. Uno de ellos es el respeto. El respeto al otro, el respeto a los adultos. Otro es la solidaridad, ser solidarios, no ser individualistas, saber trabajar desde lo colectivo, trabajar en equipo, no pensar en forma individual, no competir, sino cooperar. Otro de los valores, como dije antes, la empatía, es ponerse en lugar del otro. Otro de los valores es saber pedir disculpas cuando uno comete un error y saber aceptar las disculpas del otro cuando comete un error con nosotros. Con estos 4 o 5 valores básicos, si el niño los trae de la casa medianamente arraigados, en la escuela es mucho más sencillo trabajar con ellos. Ahora, cuando no pasa esto, ahí empiezan los conflictos. Yo hablaría de conflictos en las salitas de 4, de 5. Y de bullying ya son un poquito más grandes porque, insisto, es algo sostenido en el tiempo. Generalmente las seños de los jardines saben trabajar esto e impedirlo. El problema es cuando ya son muchos, cuando en el aula hay 30 chicos, 40 como en muchas aulas, y bueno, entonces es mucho más difícil para el docente detectar, intervenir. No imposible, sí, pero difícil. Y pasa también por la buena voluntad del docente y el compromiso con su profesión, con su trabajo para impedir que esto suceda. Y te doy un ejemplo. Si vos al nene, a tu nena, lo mandás al jardín y la seño dice, bueno, mañana vamos a merendar, traigan galletitas. Entonces vos agarrás y le comprás a tu hijo la galletita bañada en chocolate más cara, para no decir la marca, sí. Que vale como 200 mangos el paquete. Entonces vos le comprás eso y le decís, mirá que mamá y papá hicieron mucho esfuerzo para comprarte esto es tuyo, no lo compartas con nadie porque hicimos un gran sacrificio para comprarte esta galletita. Entonces ese nene va a ir al otro día a tomar la merienda con sus compañeritos, y a lo mejor el de al lado fue con una galletita criollita y el otro con cualquier otra galletita. Entonces cuando vean que este saca ese paquete bañado en chocolate, van a querer y le van a pedir. Claro. Y él la respuesta va a decir, no, esto es mío. Porque vos, mamá, o vos, papá, le dijiste que no, que es de él y que no lo comparta. Y ahí se genera un conflicto. Conflicto que es abordado, si abordado por el docente, se soluciona. Y si el docente hubiera dicho, no, mañana merienda, pero traen todos la misma galletita. Entonces no hay competencia. Me explico, es algo básico, es algo que se transmite desde la familia. Entonces, evitamos esta situación. Ese nene que le quieren sacar la galletita puede reaccionar violentamente, al que no se la dieron puede reaccionar violentamente, y pasar de un pequeño conflicto a algo más, a una escala de violencia mayor, y bueno, no sabemos dónde termina cuando empieza esto. Así que, insisto, empieza por la familia esto y hay que trabajar con todos. Ahí va justamente a hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuándo el docente se da cuenta que es momento de comenzar a llamar a los padres y trabajar en conjunto para erradicar este tema? Bueno, cuando ve que hay un niño o niña que es víctima permanente de cargadas, de acoso, ahí hay que intervenir. Ahí hay que intervenir primero con los chicos, tratar de solucionarlo en el ámbito donde sucede. Y bueno, si no hay respuesta, citar a los papás, hablar con ellos, no enfrentarlos. Lo que nunca hay que hacer es que los padres, cuando los padres intervienen y van a increpar a la familia del otro, del que agrede, por ejemplo, porque eso también puede terminar violentamente. Hay que resolverlo en el ámbito donde pasa, si es la escuela o si es el club. Y tiene que haber espacios para hablar estos temas, que ese es otro de los problemas. En las escuelas suele haber estos espacios, pero en los clubes no. Claro. ¿Por qué? Porque el club se piensa que el chico tiene que ir solo a hacer deporte. Entonces, si hace vóley, tiene que ir solo a practicar vóley y a competir vóley, por decir un deporte, cualquiera. Y no se dan estos espacios de charla, de diálogo, para que se conozcan, para que cuenten qué les pasa, cómo fue su fin de semana, cómo fue sus vacaciones, cómo vivieron este tiempo de aislamiento. Cuando uno se conoce, cuando vos conoces al otro, dejás de hostigarlo, porque empezás a entender muchas cosas de sus actitudes. Entonces esto es importante, que se generen estos espacios de diálogo en las escuelas, en los clubes, donde se
sociabilice. Y en el trabajo también los adultos, que muchas veces no se dan estos espacios. Aristides, para nosotros padres, ¿cuándo me doy cuenta o cuáles son los disparadores que por allí me están alertando de que mi hijo está sufriendo bullying? Si es la víctima, vas a notar algunos cambios de actitud en el chico que te tienen que dar alguna inquietud a ver qué está pasando, cambios en los hábitos de alimentación, se encierran en la habitación, están muy pendientes si tienen celular o computadora o tablet, están muy pendientes del dispositivo, a ver qué mensajes les llegan, no quieren ir a la escuela, no quieren salir, no quieren ir al club, lloran y no se sabe por qué, están angustiados, tienen dolores de panza, tienen fiebre, algunos síntomas también en cuanto a la salud, pueden volverse violentos con nosotros mismos, con los hermanos. Bueno, hay varias señales que un cambio de actitud que vos como papá te tenés que dar cuenta que algo está pasando, entonces lo podés llevar al pediatra. El pediatra, si detecta esto, también puede consultar con un psicólogo a ver qué está pasando, hablar con la senio en la escuela, a ver por qué. Porque a veces al chico le cuesta mucho transmitir esto, contar qué le pasa, por miedo, por vergüenza. Nunca castigarlo, si él viene y nos cuenta, me pegaron, se burlaron de mí, me pegaron un chicle en el pelo, me rompieron el guardapolvo. Nunca castigarlo, nunca decirle, es culpa tuya, defendete, no seas maricón, estas cosas que todavía algunos padres transmiten a sus hijos, ¿viste? Y la respuesta violenta, jamás eso, entenderlo, escucharlos, hablar con ellos, acompañarlos, buscar soluciones, pedir ayuda. Cuando uno no puede solo, pedir ayuda en la escuela, pedir ayuda en el club, pedir ayuda a un profesional. Pero hay muchas señales, por supuesto. Y si tu hijo es el que molesta, el que carga, el maltratador, quizás ahí es más difícil porque generalmente son familias que viven en esta escalada de violencia y lo naturalizan. Si un pibe que le dice negro de mierda, perdón, a un boliviano, a un peruano, a un paraguayo, probablemente en su casa también digan esto. Me ha pasado infinidad de veces en la escuela, ¿no? Seguro. Cuando yo llamaba a unos padres y vos hablabas con ellos, te dabas cuenta por qué los hijos tenían estas reacciones. Pero bueno, hay familias de bien que no ejercen estas prácticas, pero que están tan metidos en su trabajo que dejan tanto tiempo solo a los chicos y que no perciben estas necesidades que ellos tienen y que ellos canalizan en forma violenta con sus compañeros. También en eso hay que ser cuidadosos y no darle tanto lo material a los chicos, sino darle más tiempo de afecto, de enseñanza, de ejemplo, de cuidado. Y no nos olvidemos que nosotros somos el espejo de sus actitudes. ¿Uno de los disparadores puede ser el no querer concurrir a la escuela? ¿El abandonar directamente la escuela? Sí, por supuesto. Sí, porque no quiere ir porque sufre. Exacto. Porque sabe que ahí cuando vaya lo van a molestar, lo van a cargar, lo van a humillar. Y no siempre la solución es cambiarlo de escuela, que este es otro de los errores. Bueno, acá lo molestan, lo saco y lo llevo a otra escuela. Probablemente en la otra escuela vuelva a pasar lo mismo si él no tiene su autoestima suficientemente alta, una capacidad de enfrentar estas situaciones que se llama asertividad y que es responder con firmeza ante las cargadas, no permitirlas, pero no en forma violenta, pero con firmeza. Esto que yo te decía, no me diga cabezón, claro. Yo me llamo Mario, llamame por mi nombre. Exacto. ¿Existen en las escuelas equipos interdisciplinarios que trabajan este tema o no? ¿Cómo es? ¿O es hora de incorporarlos? No, existen lo que se llama la rueda de convivencia en el secundario, en primer y segundo año. Existen en las delegaciones ministeriales los equipos socioeducativos, pero bueno, lamentablemente no dan abasto llegar a todas las escuelas. Algunas escuelas tienen su gabinete psicopedagógico, no son cargos rentados por el ministerio, entonces lo tiene que absorber la misma escuela, con una cooperadora o si es una privada. Pero no existe un cargo por escuela donde diga, bueno, vamos así como hay un cargo de preceptor o de secretario o de portero, vamos a tener un cargo de psicólogo
o pedagogo para manejar estas situaciones. Y bueno, lo que termina pasando es que cada escuela se las arregla como puede, pide ayuda, insisto en esto, pedir ayuda al ministerio, pedir ayuda a una asociación como nosotros, pedir ayuda a un profesional para resolver estas situaciones. No siempre los docentes están con las herramientas posibles para resolver esto. Yo creo que no quieran, ningún docente quiere que en su aula pase esto, simplemente que a veces no tenemos las herramientas. Exactamente. Entonces, bueno, hay que buscar ayuda. Perfecto. Aristides, realmente es un tema muy amplio para seguir tocándolo, sabemos que tiene que seguir con sus actividades. Desde ya agradecerle nuevamente y seguimos en contacto. Seguramente en otro momento vamos a estar hablando de grooming también, que es otro de los temas muy actuales en la juventud, pero desde ya muchísimas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Un saludo a la gente de Román, que tengo algunos docentes amigos por ahí, así que cuando quieran nos comunicamos nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario, usted, que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.